Buenas noches, disculpen ahí que estaba un poquito ocupada haciendo otra cosa y no había podido conectarme temprano. Bueno, para la clase de hoy vamos a ver un par de cositas que nos hicieron falta mencionar la clase pasada. No es mucha teoría lo que nos hace falta, simplemente es hablar de un tipo de funciones, funciones periódicas, cómo calcularle transformada de Laplace. Hay otro tipo de funciones que son las funciones impulso unitario, que pues básicamente esas funciones son llamadas la función delta de Dirac. Esa función no la vamos a pues alcanzar a ver, porque pues habría que mirar algunos conceptos previos y creo que pues no la vamos a alcanzar a revisar. Para hoy vamos a hablar de las funciones periódicas y vamos a ver cómo se resuelven sistemas de ecuaciones diferenciales lineales usando Laplace, como una especie de aplicación. Bueno, antes de entrar en materia, quiero por acá compartir pantalla. Eso. Bueno, esta es la pantalla de nuestro curso de Moodle. En realidad nos hacían falta algunas cosas por calificar. Bueno, me hacían falta unas cosas por calificar y ya esta semana pues me puse al día. Está pendiente pues la calificación del examen y del trabajo de aplicaciones. ¿Bien? De resto, todo lo demás ya está calificado. Está calificado el taller 2. Aquí está pues su PDF calificado. Estos ejercicios también de Cochí ya está calificado. También está calificado por acá el ejercicio de transformada de Laplace. Está por acá, ya lo califiqué. Y pues aquí al final ya están las notas de esas actividades. No he sacado como tal la nota correspondiente a este 15% porque quiero que ustedes verifiquen que no haya ningún inconveniente para pues proceder a hacer el corte, ¿sí? El corte de esta. Recuerde que esta nota, acá ya le saqué la cantidad total de puntos. Los puntos que tuvimos durante todo el semestre fue una suma de 134 puntos en estas actividades. Entonces, pues la persona que mayor puntaje obtuvo, esa persona saca 5 y con el puntaje de esa persona se hace el corte, ¿no? Entonces, pues no se va a calificar sobre 134 porque nadie sacó esa nota de 134, que era la mayor posible. Entonces, pues se busca la persona que tuvo el mayor puntaje y con ella se hace el corte. ¿Listo? Pero entonces quiero que verifiquen que todo esté bien, que los puntos allí estén bien, pues para no ir a sacar notas y después tener que irlas a cambiar, porque de pronto, no sé, la persona que mayor puntaje tuvo fue, no sé, por ejemplo, 100 y resulta que no había sumado a otro estudiante y ese estudiante pues sacaba 110, por ejemplo. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, coloqué pues ya el total y ustedes para que ingresen y revisen pues qué cosas tienen de pronto por ahí que no están correctas. ¿Bien? Entonces, digamos que eso es lo que hace falta para terminar el curso. Quiero que pues antes de continuar hagamos como un sondeo de los temas que pues alcanzamos a ver en el curso, ¿sí? De forma general. Profe, una preguntita. ¿Señor? Esa nota también puede estar por debajo de 3, la de participación. ¿Cómo así por debajo de 3? O sea, pues si uno está muy por debajo del corte, ¿puede estar por debajo de 3 la nota? Claro, pueden sacar hasta 0, porque si no sumaron ningún punto, pueden sacar 0.
Sí, ahí es, o sea, esa nota no es que sea una nota simplemente de pasar y ya, ¿sí? Pues era una de las notas y la forma pues de calificar era esa. Entonces, digamos que el plus que tenía era pues precisamente que si no era necesario tener todas las actividades perfectas, se podía llegar a sacar una buena nota. Pero si usted no hizo las actividades y, bueno, qué sé yo, obtuvo una nota que haciendo pues el corte no alcanza a sacar 3 o saca, no sé, 2, 2,5, pues esa es su nota, ¿sí? No, la nota no estaba en ningún momento como sujeta a que siempre iba a ser, digámoslo así, como positiva. Entonces, sí, claramente sí pueden sacar por debajo de 3. Bueno, quería mencionar aquí pues las cosas que alcanzamos a ver, los temas del curso, porque pues hay que hacer ese sondeo. De aquí del primer, digámoslo así, el primer capítulo, hablamos pues de modelos lineales, modelos no lineales, el tema de sistemas de ecuaciones usando ecuaciones de primer orden, pues no lo manejamos, ¿cierto? Esa parte no la vimos. De aquí, pues también ustedes trabajaron modelos lineales, que fue lo que entregaron, y los modelos no lineales, pues no los mencionamos, no los alcanzamos pues a tomar por cómo estaba el calendario, ¿no? Sistemas de resolución de ecuaciones también. Vamos hoy a ver un poquito de cómo se solucionan ecuaciones, pero usando Laplace. Y bueno, esta parte de soluciones en tornos a puntos ordinarios y singulares tampoco, digamos, la alcanzamos a revisar. De este capítulo creo que alcanzamos buena parte para lo que esperábamos que fuese el cierre del semestre. Esta es la función que les digo que no vamos a alcanzar a revisar, y pues bueno, esto sí lo vamos a alcanzar a mencionar el día de hoy. Bien, creo que de este capítulo de transformar de Laplace fue como que de lo más que pudimos hacer, porque creo que algunos otros profesores solamente alcanzaron a mencionar un poquito acerca de la transformada de Laplace y algunas propiedades, pero pues claramente tenían pues otro ritmo y pues la parte de aplicaciones también pues la manejaron diferente. Entonces creo que como nosotros manejamos la parte de aplicaciones, nos rindió un poquito para hablar más de transformada de Laplace. ¿Bien? Bueno, entonces Profe, vamos a terminar, señor. esa parte de aplicaciones, o sea, la que, digamos, evaluamos de forma diferente también va para la final, para la evaluación final, Sí, la puede salir acumulativa. algún ejercicio. No es ningún, o sea, ejercicios no complicados, por ejemplo, de la parte de sistema masa resorte, un ejercicio sencillito, o de la parte de aplicaciones de primer orden, que eso sí, pues alcanzamos a verlo. Vimos algunos que eran mezclas, la ley de Newton, ese tipo de ejercicios sí pueden salir en el examen final. Ok. Listo. Bueno, entonces, Profe, yo estaba revisando la tabla de los puntos y pues a mí me hace falta los puntos del segundo taller. ok, entonces si quieres en hora de consulta o me envías un correo para revisar qué fue lo que pasó. De pronto, no sé, revisa si tus compañeros colocaron el nombre de los integrantes del grupo, porque suele pasar que no los colocan y pues ahí hay problema. Entonces, si los colocaron y de pronto fui yo la que no coloqué la nota, me avisas en un correíto y yo hago la revisión. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Bien. Lo que les decía, para la clase de hoy vamos pues a terminar de mencionar
la transformada, ¿cómo se calcula la transformada de algunas funciones periódicas? Bueno, cuando uno le hablan de funciones periódicas, uno inmediatamente, creo que todos nos remitimos o se nos viene a la mente la función seno, la función coseno, son funciones pues periódicas, ¿bien? Pero bueno, no solamente periódicas, se puede calcular la transformada de Laplace, no, digamos otras variantes, otras variaciones de esas transformadas. Bueno, aquí hay, como lo mencioné en la clase anterior, una de las aplicaciones para las transformadas de Laplace es que se puede calcular transformadas de integrales, como lo vimos con el teorema de convolución. Esas propiedades que tiene permite, o ese teorema de convolución permite calcular la integral perdón, la transformada de integrales, ¿sí? de funciones o que están dentro de una integral. Para ello también vimos ecuaciones que involucraban pues integrales y cómo podíamos solucionar ese tipo de ecuaciones. Hay otro tipo de ecuaciones, por ejemplo, como esta que está aquí, que digamos pues se puede entender, ¿cierto? O bueno, lo que está modelando es el voltaje aplicado a un circuito en serie, y pues la ecuación claramente involucra no solamente integrales, sino derivadas. Entonces pues ese tipo de ecuaciones recibe el nombre de ecuaciones de tipo íntegro-diferenciales. Bien, bueno, ese es un tipo. También se puede trabajar ese tipo de integrales, de funciones, resolverlas usando Laplace. ¿Bien? Otro tipo de funciones que nos sirven para resolver, que podemos trabajar aquí, son las funciones periódicas. Una función periódica, pues como su nombre lo indica, pues hay un periodo de repetición, ¿sí? Se va a repetir la función, o más bien es como si copiáramos ese pedazo del periodo y lo replicáramos muchas veces, de hecho pues infinitas veces, replicar ese comportamiento. Eso será una función pues periódica, ¿no? Y es una función periódica con periodo T mayúscula. Quiere decir que una vez pasado el periodo, la función pues vuelve a tener el mismo comportamiento. Entonces pues se cumple esa identidad, que si yo a la función la evalúo en T más el periodo, pues es exactamente la función evaluada en T. Cuando se calcula la transformada de este tipo de funciones, fíjense cómo queda la transformada de Laplace. La transformada de Laplace queda dependiendo, bueno, quedará por aquí, dependiendo del periodo, ¿sí? Recuerden que T es el periodo de la transformada, de su función, y pues por ende la transformada queda escrita en términos de esa T, ¿sí? ¿Por qué solamente al calcular? Recuerda que cuando uno define la transformada de Laplace hay que hacer una integral de 0 a infinito, ¿cierto? Una integral impropia. Pero ¿por qué cuando trabajo funciones periódicas solamente me interesa integrar o hacer la integral desde 0 hasta el periodo de la función? Bueno, pues esto va a tener sentido dado que, vamos a ver, por definición, cómo calculamos la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de una función f se calcula como la integral de 0 a infinito, pero pues esa integral la podemos separar usando las propiedades de la integral de 0 a t y de t a infinito. ¿Listo? De 0 a t y de t a infinito. Vamos a ver qué sucede con esta integral, con este pedacito de integral que me queda acá, o sea, la integral del segundo término. Si revisamos esa integral haciendo una sustitución,
nos resulta que esa integral, bueno, después de haberle hecho esa sustitución, recuerde que su función es pues periódica, tiene esas propiedades de que f de u más t, por ser periódica, es igual a f de u. Entonces, pues en realidad, esa integral pues se resuelve así, queda la transformada de f por e a la menos st, donde t mayúscula pues es el periodo. Entonces, si yo vuelvo otra vez a la función, ¿qué me queda? Me queda pues esta ecuación. Me queda esta ecuación, ¿cierto? Porque yo simplemente fui y revisé qué me daba la segunda integral. Entonces, la transformada de Laplace de la función f da esto. Si usted se da cuenta, aquí está la transformada y acá también. Entonces, pase eso para el otro lado y despeje quién es la transformada de f. Y pues al hacer el despeje, le queda 1, acá es donde está, hacer el despeje, paso e a la menos st por transformada, lo paso para aquí, eso me quedará pues, usemos otro color. Esto lo paso para acá, entonces me quedará 1 menos e a la menos st por la transformada de Laplace. Entonces, pues despejo ese 1 menos e a la menos st y ese 1 menos e a la menos st quedará como en el denominador y por tanto, pues obtenemos la fórmula de la transformada de la función periódica f. ¿Listo? Entonces, pues si nosotros despejamos despejamos la función de ahí, obtenemos el resultado de qué es la transformada. Entonces, vamos a ver con ejemplos concretos qué es una función periódica, porque la función periódica claramente, como ustedes ven ahí, puede ser pues como discontinua, ¿sí? No hay ningún problema con que la función sea pues como tenga ese comportamiento. Entonces, bueno, para empezar, veamos el primer ejercicio, nos dice determine la transformada de f, donde la función f es esa función, es una función definida por partes y además es periódica. ¿Cómo sé que es periódica? Porque esto me lo indica, ¿sí? El periodo de esa función es igual a 2pi. Y esa función recibe el nombre, tiene un nombre especial, es la función onda senoidal semirrectificada. Entonces esa función onda, vamos a ver cómo es gráficamente, como para hacernos una idea, porque fíjense que la función tiene un comportamiento pues parecido a la función seno, por eso pues de ahí como su nombre, que se llame onda senoidal, pero pues no es seno completamente, ¿no? Es seno en un pedazo y después se hace cero. Entonces, pues vamos a ver cómo queda gráficamente esa función. Aquí. Ejercicio. Primero. Entonces, estamos hablando de esta función que tiene este nombre especial, onda senoidal semirrectificada. Entonces, claramente esta es una función definida pues a trozos. Y es una función pues periódica con periodo igual a 2pi. Entonces vamos desde pi hasta 2pi. Entonces aquí esto me indica que la función es periódica. Y también me da pues claramente información de cuál es el periodo. ¿Sí? Este es el periodo de la función. Entonces, si uno quisiera hacer una gráfica de qué es esa función onda senoidal semirrectificada, pues uno pensaría, bueno, la función está definida de 0 en adelante. Entonces, de 0 a pi, la función tiene un comportamiento similar a la de la función seno, o sea, es pi medios, pi.
y de pi hasta 2pi, pues se hace 0. Este es pi, este es 2pi. Después vuelve y tiene el mismo comportamiento y cae otra vez. ¿Listo? Este sería pues 4pi, ¿no? Y pues así sucesivamente, ¿no? Empiezo acá, voy aquí, seno, 6pi. Bien. Entonces esa es la onda senoidal semirrectificada. Claramente, pues aquí estoy exhibiendo cuál es el periodo. Vamos desde 0 hasta 2pi. De ahí en adelante, pues la función vuelve y tiene el mismo comportamiento, ¿no? Es como pequeñas copias pegadas de ahí en adelante. Entonces, el ejercicio nos dice que encuentre la transformada de la función f de t. Bien. Bueno, entonces, pues el resultado del teorema nos dice que para calcular esa transformada hay que hacer esta cuenta. 1 sobre 1 menos e a la menos 2 st, y hay que hacer esa integral, ¿bien? Pero pues para hacer esa integral, vamos a ver que al hacerla, al tratar de calcular esa integral aquí, debemos partirla en dos. ¿Por qué? Porque la función está definida pues a trozos, ¿no? Miren, la función es una cosa en este intervalo y otra cosa en este intervalo. Entonces la función hay que definirla pues a trozos. Hay que también partir la integral. Entonces queda 1 sobre 1 menos e a la menos s. El periodo aquí es 2pi por la integral de 0 a 2pi por e a la menos st por f de t por dt. Entonces esto es igual a 1 sobre 1 menos e a la 2pi s. Perdón, acá me quedó faltando el menos. Eso. Menos 2pi s. Y esta integral vamos a partirla en dos pedacitos. ¿Por qué? Porque la función f está definida de 0 a pi como como seno, y de pi a 2pi como 0. Entonces, vamos a definir esta función. Vamos de 0 a pi. Y ahí la función es seno de t por e a la menos st. Y vamos a sumar pues, la integral desde pi hasta 2pi. Pero ahí la función toma el valor de 0. Entonces, como ahí esa función la función f toma el valor de 0, pues eso quiere decir que esta integral se va para 0, ¿sí? Y pues de ahí que solamente queda 1 sobre 1 menos e a la menos 2pi s por la integral de 0 hasta pi de seno de t por e a la menos st por dt. ¿Listo? Bueno, ahora acá faltaría resolver esta integral, ¿sí? Faltaría terminar de resolver esa integral, pues para poder encontrar quién es la transformada como tal, ¿sí? Entonces observe, ¿qué tal si, no sé, la función no hubiese tenido ese comportamiento, sino por ejemplo, no sé, hubiese tomado el valor de 1 en vez de 0? Entonces, si hubiese tomado el valor de 1 en vez de 0, pues esta integral de aquí no sería 0, sino que habría que resolverla. Quedaría, el integrando sería e a la menos st. Y pues habría que ir a resolver esa integral también, ¿no? Entonces, dado que pues, esa función se define de esa manera. Entonces, bueno, ahí vemos digamos, la diferencia de tener una función periódica, porque
esa función es periódica, está repitiéndose y pues calcular la transformada pues nos obliga a calcular una integral, ¿bien? Nos obliga pues a calcular una integral, ¿bien? Bueno, entonces ahí pues simplemente voy a dejar indicado cuál es la integral, no voy a entrar en detalle para hacerla y pasamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Entonces ahora vamos a considerar esa gráfica, esa función. Esa función también tiene un nombre especial, se llama la función onda cuadrada, ¿sí? Tiene ese nombre. Entonces vamos a trabajar ahora con esa función onda cuadrada. Esa función, bueno, vamos a ver que por algo le colocaron EDT. Esa función EDT también es una función que es periódica, pero pues que también está definida por partes, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que es el periodo de esa función? ¿2? El periodo de esa función es 2. ¿Y cómo dejo claro que el periodo es 2? Pues escribiendo que E de T más 2 es exactamente igual a E de T. De esa forma, pues se entiende cuál es el periodo de esa función. Entonces, la función tiene 2 pedacitos. Bueno, está definida de 0 a 2, básicamente. Y de ahí en adelante, pues se repite. Fíjense. Como la función es solamente esto y después cae acá. Nuevamente repite exactamente lo mismo. Entonces, la función claramente pues es periódica. Y la estamos definiendo. Entonces, se define. Toma, primero que todo, vamos desde T de 0 hasta 1. ¿Sí? Y el valor que toma la función en ese pedazo, pues es 1, ¿cierto? O sea, la función ahí vale 1. Y en el intervalo de 1 a 2, o sea, en el intervalo de 1 a 2, la función toma el valor de 0. Toma el valor de 0, ¿listo? Entonces, pues ya tenemos a la función onda cuadrada escrita, digamos, de forma, bueno, definida la función, escrita como una función definida a trozos. Y claramente, como les mencionaba, pues sabemos ya que tiene periodo 2. Lo cual quiere decir que esto me está indicando pues el periodo de esta función. Entonces, si para la primera parte me dice encuentre la transformada de la función E. De la transformada de esa función periódica, pues por definición es 1 sobre, ¿sí? Entonces es 1 sobre 1 menos E, no menos E a la menos S, y T, pues el periodo, ¿sí? T mayúscula es 2, de la integral que va de 0 a 2, ¿sí? Porque vamos del 0 al periodo, ¿cierto? Ahí está. El 0 al periodo de la función E a la menos ST, pues la definición de, el mismo integrando de la definición de transformada de Laplace. Y pues aquí, en vez de ser pues E, como estamos trabajando, es la función E de T. Esa función E de T está definida como 1 o como 0. Entonces, pues ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es partir la integral en 2 pedazos. Entonces, que 1 menos E a la menos 2S por la integral de 0 a 2. Pero entonces vamos a trabajar la integral de 0 a 1 porque ahí la función E
se define como 1. Y vamos de 1 a 2, y ahí la función e se define como 0. O sea, nuevamente, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que esta integral se va a ir para 0. Y pues la transformada de esa función e queda siendo 1 sobre 1 menos e a la menos 2s de la integral de 0 a 1 de e a la menos st por dt. Bueno, esta integral está más sencilla de hacer que la de arriba, porque la de arriba toca hacer un poquito de cuentas. Entonces, hagamos esta integral y veamos qué queda siendo la transformada. Entonces, la integral de esta función va a ser menos e a la menos st sobre s, evaluada entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, pues, 1 sobre 1 menos e a la menos 2s por, de la evaluación en 1 es e a la menos t, ¿sí? Perdón, estoy evaluando mal. S sobre s, ahora sí. Menos la evaluación en el límite inferior. La evaluación en el límite inferior da menos 1 sobre s. Entonces queda menos, con ese menos da más 1 sobre s. Bien. Y así, ¿cómo nos queda esta expresión? Nos queda, a ver, podemos acá, esa suma de fraccionarios tiene el mismo denominador. Entonces, si lo multiplico con esto de aquí, me va a quedar 1 menos e a la menos s sobre s, 1 menos e a la menos st. Y este sería pues la transformada correspondiente a la función periódica onda cuadrada. ¿Listo? Onda cuadrada. Bueno, para completar el ejercicio, dice, bueno, trabaje con esa ecuación de ese circuito LR. Determine la corriente cuando I de 0 es 0 y es la función de onda cuadrada, o sea, la función pues que naturalmente tenemos ahí en nuestro dibujito. Y nos piden, resolver esa ecuación diferencial para I. Resulta que aunque la ecuación diferencial, aunque la pues, función esta onda cuadrada, parece ser una ecuación como inofensiva, como no sé, muy sencilla, tal vez de trabajar con ella a simple vista, ¿sí? Pues pareciera que fuese sencillo trabajar con ese tipo de ecuaciones. Pero resulta que no es tan fácil trabajar con ese tipo de ecuaciones. Ya vamos a ver por qué. Pues uno esperaría que si trabaja con una función que está como pues definida a trozos, definida por partes, pues uno esperaría que al resolver una ecuación diferencial que tenga o que involucre a ese tipo de ecuaciones, pues uno espera que también sea como una función definida pues por partes, ¿no? Lo que hemos pues visto con las funciones de escalón unitario, por ejemplo, ¿sí? Que si se trabaja con ese tipo de ecuaciones, pues uno obtiene, acá me quedó mal, no había mirado esto, acá me quedó mal, esto no es una t, sino es un menos 2s. Ahora sí.
menos 2S. Entonces, pues uno esperaría lo mismo, ¿no? Que sea una función que tenga ese comportamiento. Bueno, este ejemplo lo coloqué simplemente como para ilustrarlos. No, pues obviamente ese tipo de ejercicios no van a salir en un examen porque pues son bastante más complejos de manejar. Simplemente como para que ustedes vean lo complicado que puede llegar a hacer ese tipo de ecuaciones. Y eso que parece que la función no es tan compleja, porque no parece compleja. Esta función que es la función onda cuadrada, no es complicada de trabajar. Pero a la hora de ir a resolver esta ecuación diferencial donde la función e es la onda cuadrada, pues ya no es tan fácil trabajarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado, bueno, digamos el proceso se resume a encontrar aquí esta transformada inversa, ¿sí? Bueno, pues resulta que para trabajar con esa transformada inversa, bueno, aquí le hacen un, digamos, como un arreglo a esa expresión, porque, bueno, la transformada que calculamos fue esta. Le hacen pues allí un simple como arreglo, viendo que e a la menos 1 menos e a la menos s cuadrado, se puede ver como una diferencia de cuadrados para poder cancelar esto y que quede un poquito más sencilla la expresión. Básicamente lo que hacen ahí. Entonces, cuando se trabaja con esta ecuación, fíjense que para encontrar la transformada inversa de esto que tenemos aquí, ¿sí? Recuerde que la transformada inversa es una función en términos de S. Entonces, vea que acá esto depende de S, esto también y esto también, ¿sí? Entonces, cuando tratan de abordar ese tipo de ejercicios, ¿qué es lo que hacen? Acá tiene... Okay. Tenía la cámara encendida, Oscar. Bueno, entonces estaba explicando que aquí, pues simplemente no es fácil trabajar con ese tipo de expresión porque naturalmente con los procesos o con los métodos que tenemos, pues no es fácil, no se puede trabajar por ahí. Lo hacen mediante unas series, pues mirando que estas expresiones se pueden trabajar con series geométricas, lo cual no es sencillo. O sea, esta expresión se puede trabajar con una serie geométrica, no es sencillo, primero que todo, darse cuenta de eso. Y pues bueno, al tratar ya expresando ese término de esa manera, se trabaja, bueno, se hace esta, digamos, identificación de lo que sería esta expresión, ahora usando la serie geométrica, queda haciendo esta expresión y bueno, reorganizan los términos y ¿qué van obteniendo? Entonces se obtiene que ahí ya podemos, digamos, pasar y aplicar el segundo teorema de traslación y van apareciendo funciones de escalón unitario, ¿sí? Bueno, no voy a entrar en mucho detalle de cómo se hace, simplemente porque pues hay mucha cosa ahí de por medio, pero veamos qué se obtiene al final. Lo que se obtiene al final es, bueno, la función I de t definida en el intervalo de 0 a 4. Está mostrando solamente la función cómo se comporta de 0 a 4. Claramente esperábamos que fuese una función definida por partes, por cómo es la función e, ¿no? Pues obviamente estábamos esperando eso como tal. Fíjense que algo tan sencillo, entre comillas, algo tan sencillo como esa función que es periódica, sí, pero de todos modos es una función sencilla porque pues son rectas. Al resolver este problema de circuito, se vuelve algo complicado, ¿sí? El resultado pues no es fácil de manejar, además de ver pues que se puede expresar esto como una serie geométrica y trabajarlo, pues no es sencillo. Pero fíjense que aunque resulte de pronto un poco complicado de trabajar y de ver esa
solucionar la ecuación como tal. Fíjense que la curva que queda, la curva solución, pues no queda tan mal, ¿cierto? Pues sí, tiene unos picos ahí donde la función pues no será diferenciable como tal, pero pues tiene como un comportamiento pues relativamente bien, ¿no? Parecen como especies de olas de mar la gráfica y pues no tiene un comportamiento tan extraño a pesar de lo complejo que fue pues trabajar con ese tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces aquí ya se ve un poquito que las ecuaciones diferenciales como tal tienen mucha conexión o se trabaja muy de la mano con algunos métodos numéricos, ¿sí? Entonces, casi siempre que vean ustedes trabajos en ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo, en física, este tipo de cosas que las ecuaciones diferenciales parciales se utilizan bastante, pues se trabaja muy de la mano con métodos numéricos, pues para aproximar valores bueno, para aproximar soluciones, porque a veces no es fácil. Vuelvo, indico, hay muchas variables y algunos teoremas, sobre todo en ecuaciones diferenciales parciales, dicen garantizan existencia y unicidad de la solución, pero obviamente no hay un método como tal, entonces pues tienen que trabajar con métodos numéricos para aproximar pues una solución, ¿sí? Y que sea pues claramente manteniendo allí pues unos errores buenos y demás para que pues la función no vaya pues como a tener comportamientos extraños y se obtengan pues buenos resultados, ¿sí? Entonces ese es el tema con las ecuaciones diferenciales. Llega un punto donde se trabaja pues muy de la mano de los métodos numéricos. El enfoque que tiene pues este curso claramente no incluye ese tipo de conexión, pero pues claramente sí la hay. Recuerden que este curso pues es introductorio, no es tan, digamos, pues tan profundo en esos aspectos, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí simplemente como para ilustrarnos un poquito más acerca de las cosas que se pueden resolver y trabajar con ecuaciones diferenciales. Bueno. Profe. Sí. Si yo hiciera buscar la transformada del seno por ese método, ¿daría lo que está en tablas? Sí, deberías tener exactamente lo mismo, ¿sí? Porque la función allí también es periódica. Entonces habría que obtener el resultado y ver qué pues queda, ¿sí? Y sería un buen ejercicio hacerlo con la función pues seno, la función coseno, que se pueden calcular y que son pues periódicas también, ¿no? Otras aplicaciones que tiene la transformada de Laplace, aparte, bueno, de las aplicaciones como pueden ustedes observar aquí a circuitos, pues puede ser a sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, que como todo, cuando ustedes trabajan o cuando uno empezaba a trabajar, por ejemplo, las ecuaciones normalitas, uno resolvía ecuaciones normales, ¿no? Por ejemplo, de x más y igual a, no sé, a 5. Bueno, eso sabíamos que era pues una recta en la gráfica y demás, y buscaba, por ejemplo, le decían a uno 2x es igual a 5. Así, digamos, como que se introduce uno al tema de las ecuaciones cuando está pues en el colegio, ¿no? Después ve lo que es no solamente tener una ecuación, sino un sistema de ecuaciones y ve todo, pues una teoría allí acerca de cómo resolver ese tipo de ecuaciones, si tienen solución, si no tienen solución, bueno, en fin. Y pues claramente cuando se trabajan las ecuaciones diferenciales,
es muy posible que para su fenómeno, el fenómeno que usted está tratando de modelar, puede que pues para ello necesite hacerlo no con una ecuación diferencial, sino con un sistema de ecuaciones diferenciales. En este caso, pues las ecuaciones diferenciales pues lineales, ¿bien? Entonces, como nosotros necesitamos para trabajar Laplace, necesitamos condiciones iniciales. Entonces, si su problema le da un sistema de ecuaciones lineales, y además de esto, bueno, ecuaciones diferenciales lineales, además de esto, le da las condiciones iniciales pues para las ecuaciones, pues usted podrá trabajar ese sistema usando pues Laplace, ¿sí? Entonces puede utilizarlo usando Laplace, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo se trabaja, qué cosas podemos hacer, qué manipulaciones. Obviamente vamos a tener que hacer una parte pues como tal algebraica y la otra pues con el tema de transformada de Laplace, ¿bien? Entonces veamos, por ejemplo, el primer ejercicio. Entonces aquí, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, por ejemplo, el sistema tiene estas ecuaciones, la ecuación, bueno, voy a escribirla con la notación prima, y' igual a 5x menos y. Y las condiciones iniciales de este problema son que x0 sea menos 1 y que y de 0 sea igual a 2, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea con este sistema de ecuaciones lineales? ¿Qué es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales? Entonces, tiene usted las dos ecuaciones diferenciales, porque pues en ambas aparecen las derivadas, y fíjense que pues en cada una de esas ecuaciones aparece tanto x como y, ¿sí? Y pues uno quiere encontrar quién es x, quién es la ecuación de x, que vamos a escribirla en términos de t, quién es x y quién es y, que solucionan ese sistema de ecuaciones, ¿sí? O sea, que quiénes son esas funciones para que se pueda solucionar ese sistema. Entonces, bueno, pues si vamos a usar Laplace, dado que tenemos las condiciones iniciales, entonces pues empecemos por usar Laplace. ¿Cómo utilizamos Laplace? Pues usted tiene un sistema de ecuaciones, no pasa nada, aplíquele Laplace a ambos sistemas, a ambas ecuaciones, y pues vamos a ver allí qué más tenemos. Acá está y' igual a 5, bueno, transformada de 5x. Entonces, ahí cuando uno hace la solución. ¿Sean x y y en conjunto de otra variable? ¿O hay? Señor, no te entendí bien la pregunta. O sea que cuando uno desarrolla esas ecuaciones diferenciales, esto, pues uno encuentra funciones de función de otra variable, ¿no? Aló, buenas noches. Función de otra variable. Claro, x y y tienen que ser funciones en términos de t, ¿sí? O sea, debe haber la variable en común es la variable independiente t en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, sí quedó clara la pregunta. O sea, sí, que debe quedar dependiendo, pues se resuelve para t, tanto x como y. Entonces, la variable independiente es t. Bueno, entonces, ¿qué hacemos?
para lo que ya sabemos, en cada una de esas ecuaciones vamos a ver pues cómo la puedo escribir. ¿Qué cosas sabemos de acá? Pues sabemos quiénes son las condiciones iniciales, tanto de X como Y evaluada en 0. Y acá nos pide, precisamente en el lado izquierdo de ambas ecuaciones, está la transformada de una derivada. Entonces, pues como la transformada de X', ¿qué es? Pues es S por la transformada de X menos S de la función evaluada en 0. Y algo muy parecido para la derivada de Y. Entonces, S por la transformada de Y, perdón, aquí en menos S ya no va, solamente menos X. Y acá menos Y evaluada en 0. Entonces, pues como sabemos que esto da menos 1 y esto da 2. Después ya sabemos cuáles son esas transformadas. Entonces, este sistemita de ecuaciones que teníamos ahí se convierte en lo siguiente. Se convierte en S transformada de X menos por menos 1 da más 1. Y esto, pues aquí usamos propiedades de la transformada que me permite sacar escalares y separar pues la suma. ¿Bien? Y lo mismo para aquí abajo, entonces queda S transformada de Y menos 2 igual a 5 transformada de X menos transformada de Y. Entonces, llegado a este punto, para no estar escribiendo transformada de X, transformada de Y, entonces hagamos como una... vamos a hacer un acuerdo de notación, ¿sí? Vamos a anotar, para que sea más fácil, denotemos la transformada de X con una X mayúscula y la transformada de Y con una Y mayúscula, para que sea más fácil de manejar y no estar escribiendo transformada y transformada, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué se convirtió su sistema? Su sistema se convirtió en esto. Más 1 igual a X menos 2Y, S, Y menos 2 igual a 5, X menos Y. Entonces, pues hay que solucionar esto de aquí. Para solucionar esto de ahí, dejemos todo lo que tiene X y Y a un lado y el término independiente al otro lado para poder organizarnos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? S, X, pero bueno, me traigo esta X para allá, entonces me quedaría que sacando factor común, que hay X por S menos 1. Me traigo el 2Y para allá, para la izquierda me queda 2Y y el 1 lo mando para la derecha. Y hago lo mismo con lo de abajo. Entonces voy a ubicar estratégicamente para que podamos hacer las cuentas. Me traigo el 5 para la izquierda, pero lo ubico pues debajo de este para que me sea más fácil ahorita encontrar quiénes son esas variables ahí entre comillas X mayúscula y Y mayúscula. Y me traigo pues esta Y para el otro lado, entonces sacando factor común, eso queda S más 1 por Y igual a 2. Bueno, entonces ahora sí. ¿Qué cosas no conocemos? No conocemos quién es esta X, quién es esta Y, quién es esta X, quién es esta Y. Tenemos aquí un sistema de ecuaciones, vamos a llamarlo 1 y 2. Este sistema de ecuaciones, por así decirlo, este sistema es un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? O sea, son ecuaciones normalitas de las que ustedes trabajaban en el primer semestre, ecuaciones lineales,
con 2 incógnitas y 2 ecuaciones, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, yo puedo empezar a despejar y poder escribir a X en términos de Y y despejar, por ejemplo. Yo aquí como organicé esta expresión, como de la forma en que la organicé, fue, digamos, intencional para mostrarles que es más sencillo en vez de ir a despejar, por ejemplo, porque si a uno le presentan esto, uno diría, ah, bueno, yo de 1 puedo despejar, por ejemplo, la Y, ¿sí? De la primera ecuación puedo despejar la Y. Pero entonces, se puede hacerlo, ¿sí? Puede hacerlo. Yo les recomiendo, bueno, lo que de pronto a mí me parece un poco más sencillo de manejar, puede que a usted no le parezca más sencillo, que le parezca más difícil, es, por ejemplo, por eliminación, tratar de eliminar aquí la X, tener quién es Y y hacer lo mismo y encontrar quién es X, ¿sí? Sin ir digámoslo, como a sustituir, porque de pronto se puede uno enredar un poquito más. Puede que a usted le parezca más fácil sustituir. Ahí ya está, pues, en cada uno de ustedes cómo resuelve ese sistema, que en últimas, pues, es un sistema lineal ahí, ¿bien? Entonces, por ejemplo, primero vamos a encontraremos quién es esa Y mayúscula. Y para eso la primera ecuación la voy a multiplicar por 5. Voy a multiplicar la primera ecuación por 5. Y la segunda ecuación la voy a multiplicar por S menos 1. ¿Para qué? Porque quiero que se cancele esto con esto, ¿sí? Entonces, pues simplemente voy a hacer ese procedimiento. Multiplico la primera por 5, queda 5, S menos 1, por X más 10Y igual a menos 5. Y la de abajo la multiplico por S menos 1, o sea que queda menos 5 por S menos 1, X más S menos 1 por S más 1, eso es una diferencia de cuadrados, eso me da S cuadrado menos 1 por Y. Igual a 2 veces S menos 1. Y ahora sí, sumemos esas ecuaciones. Se cancela esto con esto, ¿sí? Porque da pues 5S menos 1 más menos 5 por S menos 1. Pues eso se cancela ahí. Aquí me queda 10Y más S cuadrado menos 1. O sea que ese 10 menos 1, 9. Queda S cuadrado menos 9 por la Y. Y aquí me queda 2S. 2 por menos 1 da 2. Con este menos 5 de aquí, me daría que menos 2 y el menos 5 me daría menos 7. O sea que ya sé quién es Y. Y mayúscula viene a ser 2S menos 7 sobre S cuadrado. Perdón, aquí es más 9, ¿sí? Porque el 10 es el que tiene el más. En este pedacito encontré quién es Y, pero Y mayúscula, ¿no? O sea, en realidad encontré quién sería la transformada de Y. Por ahora, no nos vamos a complicar calculando ya transformadas, eso lo vamos a dejar para el paso final. Por ahora usted ya encontró quién es Y, ¿listo? O sea, listo, ya encontró quién es Y. En este paso, si usted quiere, puede, por ejemplo, a la Y la puede reemplazar en esta primera ecuación y despeja y encuentra quién es X. ¿Bien? Puede hacer eso. Yo voy a utilizar otra vez eliminación y vamos a ver entonces qué queda. Ahora quiero eliminar la Y, o sea, quiero que pase esto.
Y pues para que pase eso, la primera ecuación debería multiplicarla por S más 1, primera ecuación, y la segunda ecuación debería multiplicarla por menos 2, ¿sí? Para que se pueda pues como cancelar allí. Entonces hagamos eso. Primera ecuación por S más 1. Nuevamente, S más 1 por S menos 1, diferencia de cuadrados, X. Más 2 veces S menos 1, Y, igual a menos S más 1. Y ahora la de abajo la multiplico por menos 2. O sea que esto queda 10 positivo menos 2 S más 1. Así sí está. Acá me quedo. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo acá? Coloqué mal este, ¿no? S más 1. Ahora sí. S más 1, Y, igual a menos 2 que a menos 4. Entonces, cancelo esto con esto cuando sumo. ¿Y qué me queda? Entonces, la X está acompañada por S cuadrado menos 1, pero con este más 10 queda S cuadrado más 9 también, por X igual a menos S. Este menos por el 1 da menos 1, con este menos 4 queda menos 5. O sea que de aquí X salió siendo menos S menos 5 sobre S cuadrado más 9. Y aquí ya casi que estamos listos porque ya encontramos quiénes eran las transformadas. Ya encontramos Y mayúscula, X mayúscula. Entonces aquí, recuerde que quiénes eran X mayúscula, era la transformada de X, y Y, pues era la transformada de Y. Por ende, entonces, la transformada de X es menos S menos 5 sobre S cuadrado más 9, y la transformada de Y es ¿quién? Copiéla aquí. Así es. La transformada de Y es la de arriba. 2S menos 7 sobre S cuadrado más 9. Entonces aquí pues es cuestión de despejar X y despejar pues Y. ¿Cómo despejo X? Pues hay que calcular una transformada inversa, ¿no? Que sería la transformada inversa de esto. Y para Y sería calcular la transformada inversa de 2S menos 7 sobre S cuadrado más 9. Calculen esas transformadas inversas y encuentren quién es X y quién es Y. Dos minuticos para que calculen esas dos transformadas. ¿Listo?
Listo. Entonces, ¿cómo quedaron las transformadas? Queda la transformada inversa ¿de qué? Para encontrar X. Sería menos Coseno, coseno. menos coseno de 3. ¿Y el otro, Laura? Menos 5/3 del seno de 3t. Seno de 3t. Listo. Y queda entonces Y. Sería algo parecido a X, ¿no? Quedaría 2 coseno de 3t, ¿cierto? Y quedaría menos 7/3. Sí. 7/3 de seno de 3t. O sea, da esta. Y esta por este lado. Bueno, entonces, pues como muy parecidas las soluciones para ese sistema de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Lineales. Entonces repasemos qué se hizo acá. Se aplicó Laplace, todo lo que hicimos antes de llegar a este pedacito, todo lo que hicimos antes de llegar aquí fue pues expresar quién es la transformada de Y', de X', usar las condiciones iniciales, arreglar la expresión para de una vez pues hacer este comentario de notación y de ahí pues pasar a resolver ese sistema de ecuaciones que queda siendo pues lineal, ¿no? Ese sistema queda siendo lineal. Entonces se encuentra quién es la Y mayúscula, quién es la X mayúscula, que pues en realidad ¿quiénes vienen a ser? Pues vienen a ser las transformadas. Para finalmente aplicar transformadas inversas y encontrar pues posteriormente quién es X y quién es Y que cumplen este sistema de ecuaciones con las condiciones iniciales x0 igual a menos 1, y0 igual a 2. ¿Listo? Uy. ¿Alguna pregunta? No, señora. Listo. Bueno, entonces, este otro sistema de ecuaciones, digamos que habría que hacer un poquito más de cuentas en el sentido que hay derivadas. En el primero, digamos que está un poco fácil, en el sentido que no se mezclaban las derivadas de X y de Y. Por ejemplo, solamente estaba arriba, estaba la de X, abajo estaba, en la primera ecuación estaba la de X, en la segunda ecuación estaba la de Y. Y aquí, pues, están involucradas ambas pues como tal en las dos ecuaciones diferenciales del sistema. Entonces, digamos que pues ahí no va a haber mucho pues lío, porque si ustedes observan también las condiciones iniciales evaluadas en 0 dan 0 ambas. Eso hace un poquito más como sencillo los cálculos, lo que va a quedar ahí. Entonces, en últimas no es como muy complejo de encontrar, ¿sí? Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, hay que aplicar transformada a ambos lados de cada una de las ecuaciones y ver entonces qué se obtiene. Vamos a colocar de una vez transformada. Voy a saltarme un poquito los pasos. Queda X' más transformada, acá sería de Y',
Estoy usando esta notación para que no sea tan recargada la ecuación con tanta notación ahí. Queda transformada de 1. Y para la segunda me queda pues transformada de x' más transformada de y' menos 3x menos 3y igual 2. Bueno, entonces aquí nuevamente hay que recordar quiénes son las transformadas de esas derivadas que aparecen por ahí, quién es la transformada de y', quién es la transformada de y, perdón, de x', de y'. Entonces, por definición, esto es S transformada de x menos x evaluada en 0. Aquí me queda S transformada de y menos y evaluada en 0. Les decía que aquí pues va a facilitar un poquito las cuentas porque tanto x como y evaluadas en 0 dan 0. Entonces, reemplazando nuevamente en el sistema de ecuaciones que tenemos, nos queda 2 veces S transformada de x menos transformada de y quedó S transformada de y menos 2 veces transformada de x. ¿Quién es la transformada de 1? Ay, acá me faltó. Acá quedó mal esto. No coloqué transformada todo, ¿no? Menos 3 transformada de x menos 3 transformada de y transformada de 2. Eso. ¿Quién es la transformada de 2? Pues la transformada, perdón, de 1 para la primera ecuación. Transformada de 1 es 1 sobre S. Ecuación S transformada de x más S transformada de y menos 3 transformada de x menos 3 transformada de y. Y acá me queda que la transformada de 2 pues es 2 sobre. Ahora sí, cambiemos las variables porque si no ahí se ve eso muy recargado de notación. Entonces, llamemos x mayúscula a la transformada de x y y mayúscula a la transformada de y. Entonces esto va quedando 2s. Profe, qué pena interrumpirla. Eso podría ser, digamos, una derivada de segundo grado o algo así, de segundo orden. Podría haber, ¿sí? O solo son de primer orden. Bueno, sería más cuentas por Pero lo es posible, ¿cierto? ahí. Sí, las condiciones iniciales tendrán que ser más, pero sí. Lo que se pide es que digamos, sean lineales, ¿no? O sea, que las derivadas no estén elevadas a una potencia diferente de ¿qué? De 1, ¿sí? Entonces eso sí es requerimiento. Bueno, entonces sigamos acá haciendo ese cambio. Ahorita vamos a agrupar todo lo que conocemos para que ya pues, podamos calcular el sistema. Hagamos el sistema y ya podamos pues, pasar a calcular. Transformada de y menos 3 transformada de x menos 3 transformada de y igual a 2 sobre s. Entonces agrupando lo que tiene x y lo que tiene y, pues queda 2s menos 1 por y. Ay, perdón. Estoy haciendo x por x menos s por y igual a 1 sobre s. Y abajo de lo que tiene x es s menos 3x más s más 3
no, otra vez menos 3. Menos 3, ¿sí? Menos 3y igual a 2 sobre s. Entonces, hay que resolver para x y para y. O sea, esto se convierte en encontrar aquí quién es x y quién es y en ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces pueden hacer lo mismo que hice en la parte de arriba, que fue tratar de hacer eliminación y encontrar a x y a y. Pueden ustedes utilizar igualación, sustitución, bueno, todo lo que ustedes conocen para resolver lo pueden utilizar aquí y pues va a ser válido, ¿sí? Entonces, utilizamos nuevamente igual eliminación, que me parece un poquito más como ordenado. Entonces, la primera ecuación, llamémosla aquí 1, 2. Vamos a eliminar la x, por ejemplo. Entonces, para eliminar la x, la primera ecuación la vamos a multiplicar por s menos 3. Y la segunda la vamos a multiplicar por 2s menos 1. Entonces, esto queda así. Bueno, por menos, para que se pueda cancelar. 2s menos 1 por s menos 3 por x. Menos s por s menos 3 por y. Igual a s menos 3 sobre s. Y la otra entonces queda menos s menos 2 menos 1 por s menos 3 x menos s menos 3 por 2s menos 1 y igual a menos 2, bueno, aquí no me va a alcanzar para escribir. Menos 2s menos 1 sobre s. Entonces se cancela esto con esto, ¿sí? ¿Y qué queda? Queda, ¿no? S menos 3 que multiplica a menos s y a menos 2s más 1. Esto por y. Y sumemos esto que tenemos aquí. Entonces, esto nos da s menos 3 menos 4s más 2 sobre s. Entonces, hagamos las sumas que quedan por ahí. S menos 3 por menos 3s más 1 y igual. ¿Qué me queda aquí? Menos 3s menos 1. Esto queda menos 4s menos por menos da más. S menos. Bueno, pensé que se iba a cancelar algo ahí. Entonces se cancelaría el menos 3s más 1. Pero no porque quedan con signos diferentes, ¿no? A ver. S menos 3, 2s menos 1. Ajá. Sacamos s menos 3, factor común de menos s, menos 2s más 1. Y acá queda s menos 3, queda menos 4s, menos por menos da más 2.
Bueno, parece que no. Parece que no se cancela. Entonces queda así que Y es menos 3S menos 1 sobre S. Bueno, más bien sobre S por S menos 3 por menos 3S más. Bueno. Sí, revisen ahí que estén bien las cuentas. Bueno, entonces faltaría despejar quién es la X. ¿Sí? Despejar de ahí quién es X. Lo pueden hacer por sustitución o otra vez pueden hacer eliminación y encontrar quién es X. Y nuevamente, como hicimos aquí, una vez se encuentra quién es Y mayúscula, quién es X, se procede a calcular las transformadas inversas de esas expresiones. ¿Sí? Se calculan las transformadas inversas y se resuelve pues el sistema de ecuaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Por ahora no. Bueno, entonces, por ejemplo, si, como preguntaba su compañero, si tuviéramos un sistema de ecuaciones donde, por ejemplo, estuvieran involucradas ecuaciones de segundo orden, pues como esas ecuaciones, esas derivadas de segundo orden, por ejemplo, ¿qué tal sea que apareciera x doble prima? Al calcular la transformada de x doble prima, nosotros sabemos que necesitamos por lo menos dos condiciones iniciales, que son ¿cuáles? Bueno, aquí quedaría la transformada de x menos x evaluado en 0 menos x' evaluado en 0. Entonces, usted necesita conocer esto y necesita conocer esto. ¿Bien? Y si está involucrada y doble, también necesitaría y evaluada en 0 y y' evaluada en 0. Entonces, necesitaría en ese caso 4 condiciones iniciales por lo menos. ¿Sí? Si tuviera un sistema donde estuviera involucrado pues, las derivadas de segundo orden, habría que hacer eso, ¿sí? Obtener más condiciones iniciales porque pues a la hora de calcular transformada de Laplace pues se necesitaría, ¿sí? Bueno, entonces terminan ustedes porfa ahí el ejercicio que quedó ahí para despejar quién es X, quién es Y. Ahí pues creo que habría que entrar y usar fracciones parciales para encontrar las transformadas inversas en ese ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces esto digamos que hasta aquí iría digamos el contenido del curso. Bien. La parte del parcial que nos queda falta, que es el examen acumulativo, o sea, ya no es un examen parcial, es un examen acumulativo, que es el que nos queda. Recuerden que quedó para el otro miércoles, ¿sí? Quedó para el otro miércoles. Y sí, en efecto, quedó para el otro miércoles. Exacto.
Y bueno, pues para el lunes 18 yo me voy a conectar a la clase normalmente y si quiero se puede entrar, no sé, hacer preguntas si tiene para el último examen. Y ahí también podemos hacer revisión de notas, de lo que pues yo creo que este fin de semana alcanzo, ya pues debo terminar de calificar los parciales, entonces ahí pues haríamos revisión del tercer parcial por si usted quiere entrar y revisar. Y pues cualquier observación que tenga sobre pronto alguna nota que no está bien, bueno, como por ejemplo el caso de su compañera que me preguntó que, bueno, que ahí había un error en el segundo taller, que no tenía la nota. Entonces, cosas de ese tipo, pues las estaré atendiendo el lunes para pues ya ir terminando, ¿no? Como les digo, las notas de las otras actividades, esa nota prácticamente que ya está cerrada, no tenemos pues ninguna actividad pendiente por revisar, entonces pues para que por favor entre en otras actividades, revise que todo esté pues bien y ya una vez usted haga esa revisión, yo creo que el lunes les estaré mostrando aquí pues una otra columna donde diga pues la nota que corresponde a este 15% ya como tal, ¿sí? La nota que sacó usted ahí en ese 15%, pues para que usted vaya teniendo conocimiento de sus notas, ¿listo? Yo creo que ya este fin de semana también termino de calificar los trabajos que son de las aplicaciones de orden superior. Esa nota que les dé de trabajos, de ese trabajo, entraría en esta parte, ¿sí? Entraría a conmutarse con la nota del video y eso hace una nota para el 15%, ¿bien? Y pues naturalmente darles la nota del tercer examen, ¿listo? Entonces, pues para el lunes podemos tener ahí varias cosas por revisar. Yo les estaré pues informando, si no, bueno, si el lunes no se conectan y demás, yo les estaré avisando por un correíto cuando ya tengan todas esas notas, ¿listo? Como el parcial pues va a ser el miércoles y ya nosotros el miércoles, pues del miércoles en adelante ya no nos vamos a pues a ver ni de forma presencial ni por medio de reunión por Zoom. Entonces yo les estaré nuevamente escribiendo un correo para avisarles cuando ya esté lista la nota del último examen, del examen acumulativo, entonces para que ustedes la revisen. Yo creo que revisión como tal no voy a tener un espacio, si algo, de pronto, no es que el sábado hay que entregar notas, no sé si es como a mediodía, es como el plazo máximo. Si algo, de pronto el viernes para hacer algún tipo de revisión sobre el examen o si no, pues por correo, porque pues como ustedes saben todo está muy encima y pues es muy complicado tener pues un tiempo para hacer la revisión y pues darles una fecha. Como la estamos, sí, como la estamos manejando, preguntas de selección múltiple, preguntas abiertas, bueno, ese tipo de Profe, ¿van a hacer 2 ejercicios prácticos? todavía no lo he decidido, entonces no podría responderte esa pregunta. Lo que sí es que pues el tipo de preguntas va a ser pues el mismo que se ha manejado, ¿no? Preguntas abiertas de emparejamiento, selección múltiple, de contestar ahí, de rellenar, bueno, todo ese tipo de preguntas que sí, hasta la parte de funciones periódicas, ya la parte de sistemas de ecuaciones no lo vamos a, pues como tal, evaluar, ¿sí? Pues ya, aparte, como ustedes ven, hay muchas cuentas, entonces tal vez esa parte no la vamos a tener como tal en la evaluación.
La primera parte de funciones periódicas, eso sí, porque hace parte pues como tal de transformar. Pero esa aplicación que vimos hoy, la vamos a dejar así. Supletorio del examen final. Supletorio o habilitación. Supletorio es cuando ustedes no presentan un examen el día que es y lo presentan en otra oportunidad. Okay. La habilitación, no sé, yo no sé si yo vaya a hacer la habilitación. Eso está, digamos, a disposición de lo que digan los profesores del curso de ecuaciones. Todavía no nos han dado una indicación, entonces no sabría si la habilitación va a ser una sola para todos los, bueno, una sola no, va a ser por como tal todos los profesores haciendo una habilitación o si la va a hacer cada uno. Entonces no tengo información acerca de eso. Les sugiero que traten de no tener inconvenientes para presentar el examen final, ¿sí? Porque para ese examen sacar un supletorio es casi que imposible, ¿sí? Y más como está el calendario en este tiempo, porque por ejemplo nosotros tenemos examen el miércoles y las habilitaciones son la otra semana de esa semana y son como, creo que son el lunes y el martes, si no estoy mal. Entonces, ¿en qué momento van a tener ustedes tiempo de sacar orden de supletorio y de que se les haga el supletorio como tal? Entonces, pues sí, tengan ahí como eso presente. Siempre el examen final es complicado hacer un supletorio por las mismas situaciones del final del semestre, ¿no? Entonces, pues ya, eso sería como todo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, chicos, entonces si no tienen ninguna pregunta, yo espero pues este fin de semana ya terminar de calificar las cosas que tengo pendientes con ustedes y el lunes, pues si hay alguna revisión sobre el examen o algo, o alguna pregunta, duda, pues va a estar conectada por Zoom en la hora de clase, ¿listo? O sea, clase como tal no vamos a tener, solamente que van a tener ustedes ahí el espacio a disposición, bien sea para hacer preguntas o para hacer revisión de las diferentes notas que les informen pues el fin de semana o el mismo lunes, ¿listo? Bueno, chicos, entonces, Hasta luego. chao, que estén bien. Profe, Listo, estos hasta días luego. esto no habrá consulta ¿Señor? o solo o pues mañana en la hora de consulta La hora para de preguntar algo. son hoy había hora de consulta y la otra, ¿cuándo es? El Mañana. jueves de 10 a 11. Eso, mañana de 10 a 11. Sí, mañana voy a estar en hora de consulta, ajá.